Y bueno, tal vez escribirnos por los orígenes de la saga. Primero que nada, vamos a volvernos a 1987, 86, 87, por ahí. Un muy joven Shigeru Miyamoto, en su mente creativa, ¿verdad? Maestro de genio cultural, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Empieza a recordar cuando él estaba joven, él vivía como en un aura. No sé si te fijo, bueno, de fijo. Vivía en un área rural, ¿verdad? Allá en Japón, con vaquitas y bosques, ¿no? Mucho bosque. Ajá, como montañés. Entonces, él recuerda que cuando él era pequeño, él salía a explorar, ¿verdad? Como un niño sano de aquellas épocas, ¿verdad? En la que todavía se exploraba y había esa magia del descubrimiento. Del descubrimiento, sí. Entonces él le gustaba como meterse como a los bosques, ¿verdad? Como a cuevas. A cuevas, de hecho él recuerda mucho, de hecho una experiencia que fue como la que él más lo marcó para empezar con la saga, que él estaba explorando un bosque y encontró una cueva, ¿verdad? Y que le dio un montón de miedo entrar, por supuesto, es una fucking cueva, madre, sí. ¿Quién no le vio a las cuevas, güey? Sí. Pero, madre, que algo lo llamaba hacia la cueva, ¿verdad? Que él quería como entrar a la cueva y quería explorar la cueva, entonces él fue y se consiguió una lamparita de esas de aceite, ¿verdad? De camping. Ajá, de camping. Y Mike, con todo el miedo del mundo, él se metió, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento que él sintió cuando se armó de valor, ¿verdad? Para meterse a la cueva, que el valor es algo muy importante, que es una de las cualidades más importantes de los temas. De los temas, de verdad, de la serie. Entonces, él se arma de valor y entra a la cueva, ¿verdad? Una cueva oscura, y la explora, todos los recovecos de la cueva. Entonces, cuando ya él estaba trabajando para Nintendo, haciendo los primeros proyectos, ¿verdad? Mario, Super Mario Bros., Donkey Kong, ¿verdad? Ya, digamos, él empieza como a maquinar en la mente cómo trasladar ese sentimiento de adentrarse en una cueva, de adentrarse a lo desconocido, ¿verdad? De vivir una aventura, cómo trasladarla a un videojuego, ¿verdad? Con todas las limitaciones para la época, porque, estamos hablando del 86, 87, digamos, en ese momento los juegos todavía eran de dispararle a navecitas extraterrestres, ¿verdad? Para ganar puntos. ¿De qué año fue el primer Final Fantasy? Final Fantasy es del 89, me parece, sí. Ok, sí. Un poco después. No, Zelda, digamos, a nivel de juegos de aventura de mundo abierto, porque era mundo eso abierto. Es el juego, es un juego de mundo abierto. Sí. Esa vara, o sea, hasta antes de todo. Pionera. Es pionero en muchos sentidos. Hasta en el sentido en el que el juego se guarda, ¿verdad? Con una baterita en el cartucho. Ese fue el primer juego que tuvo esa vara, ¿verdad? Tenía una batería para que el juego guardara la aventura, porque sabía que era un juego tan grande, era tan masivo, ¿verdad? Todo lo que hay que explorar, que un jugador no se lo iba a pasar una sola sentada. Si usted sabe qué hacer, sí. Si usted sabe qué hacer, yo creo que sí lo pasa una sentada, unas 5 horas tal vez. Pero ese no era el caso. Y como en ese tiempo, digamos, los juegos eran... que había tan poco en esos cartuchos de NES que tenía que inventarse formas para aumentar la duración del juego, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Miyamoto? Lo hizo súper críptico, porque el primer Zelda, es críptico a más no poder, sí. O sea, hay cosas que usted dice como, si yo no le usara una guía, ajá, ¿verdad? Desde el puro inicio, de hecho, hay como historias, ¿verdad? De que la gente ni siquiera se mete en la primera cueva del inicio, nunca agarran la espada. Y los madres se van y pasan el juego sin agarrar la espada. Y es esa libertad, ¿verdad? Cuando le está diciendo a usted, el juego nunca le decía, como, métase a esta caverna a agarrar esta espada. Usted le da la gana de explorar por ese mismo sentido de descubrimiento, ¿verdad? Usted dice como, ok, hay una cueva. Si ustedes quieren, va a ir a explorar, si no, la deja ahí. Ajá, que es algo que ya lo tomarías después, muchísimos años después. Y ya otro juego más de la franquicia, ya ahora nos hablamos, ¿verdad? Ya más tarde. Pero, digamos, ese misticismo, ¿verdad? Es que es ese misticismo que tiene el primer juego de Zelda, que es como... de hecho, Miyamoto decía también que el juego estaba hecho para que la gente hablara de ella del juego en el recreo, ¿verdad? Con los amigos. Es que vieras que me fui a explorar por el lado norte, ¿verdad? Y me encontré una tumba y la moví y me metí en un dungeon, ¿verdad? O más que estabas explotando paredes con las bombas y a par de la cascada de los horas, y usted viene para acá 2 cuadros, ahí hay una pared que se puede explotar. Entonces era toda esta cosa social, ¿verdad? Que sí, ese boca a boca. Ese boca a boca, exactamente, cuando no habían guías, ¿verdad? Y no estaba en internet, ¿verdad? Para ver qué se tiene que hacer. Entonces usted era como una comunidad entera pasando el videojuego, ayudándose los unos a los otros.
a completar el juego, ¿verdad? Que fue algo que yo siento que años después retomó Kojima para Death Stranding, que es como el mismo concepto, ¿verdad? Como una comunidad ayudándose, ¿verdad? Y desinteresadamente unos a otros, ¿verdad? Dándose pistas y diciendo que dónde están las cosas y que poniendo este coso acá, ¿verdad? Entonces siento que Kojima como la versión moderna. Ajá, la versión moderna de lo que significó el primer Zelda, ¿verdad? Como en internet y donde usted ve esas cosas, man. Sí, qué interesante. Y que tú que digamos, la franquicia haya seguido manteniendo esa misma perspectiva. Porque digamos, desde el primero él ya tenía esa perspectiva, ¿verdad? De que usted podía o no ir a tal lugar, cortar una planta y ahí hay un dungeon. Y esa misma perspectiva de fast forward hasta Tears of the Kingdom, sí. ¿Verdad? Donde ya eso se llevó al extremo, ¿verdad? Ya con la tecnología que lo permitía, ¿verdad? Ajá, que lo permite al 100%, o por lo menos de una manera más completa. Más compleja. Ajá, sí. Pero sí, bueno, entonces Miyamoto cuando estaba... porque el desarrollo de Zelda se dio al mismo tiempo que Mario, o sea, se estaban desarrollando al mismo tiempo, de hecho usan el mismo motor y todo, los dos juegos, ¿verdad? Ese motor arcaico para Mario también lo usó Zelda. Y había ideas de Zelda que no servían tal vez para Zelda, pero servían para Mario. Y había ideas de Mario que no servían tal vez para Mario, pero servían para Zelda. Entonces era como este back and forward, ¿verdad? Una retroalimentación. Una retroalimentación de dos clásicos in the making, ¿verdad? O sea, estamos hablando del primer Zelda y el primer Mario, o sea... Dos franquicias multimillonarias al mismo tiempo. Más importante de la historia de los videojuegos, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, eso es... Primero, es una de las cosas que queríamos hablar, ¿verdad? Porque no importa... Bueno, porque yo siento que es muy infantil. Yo entiendo que tal vez como televidentes. Ustedes, queridos televidentes. Es la vejez hablando, sí, tenemos gente en el público, digamos, que es más joven y todavía están como en esta vara de que negra consolas, ¿verdad? Como, bueno, cuando está chamaquillo, sí. ¿Verdad? Como, es que Nintendo, es que Xbox, es que Sony, ¿verdad? Pero yo siento, que digamos, hay franquicias que trascienden como esto, ¿verdad? Hay franquicias que llegan a un punto en el que no importa si a usted le gusta Xbox, no importa si a usted le gusta más Sony, no importa si usted es PC gamer, tal vez. Hay franquicias que cuando sale un juego de esta franquicia es una celebración, sí. ¿verdad? A través de todo el gaming. Sí. No importa si usted no es como seguidor de Nintendo, por ejemplo. Ajá. Sale un nuevo Zelda y es algo que se celebra en toda la industria. En la industria de los videojuegos, sí. No es solo un gane para Nintendo, es un gane para la industria. Es un gane para la industria, porque aparte que Zelda siempre innova de maneras que la industria siempre va a ver a Zelda, ¿verdad? Siempre va a ver a Zelda, va a ver lo que está haciendo Zelda y de ahí agarran para su saco, ¿verdad? Sí. Y buenísimo, porque o sea, no en un sentido como decir como, es que Zelda la repicha, ¿verdad? Que sí lo es. O sea, sí lo es, sí lo es. Sí lo es, ¿verdad? Zelda la repicha, pero los avances que inventa Zelda, ¿verdad? Para la industria, para mover la industria hacia adelante, pues tal vez eso es algo de lo que no se habla mucho. Se habla de que la fórmula de Zelda, ¿verdad? Que la historia de Zelda, que los dungeons, que Link, pero no se habla tal vez a veces de cómo cada juego de Zelda hace que la industria se avance 3-4 años, sí. Cuando sale ese juego, ¿verdad? Sí. Zelda siempre está en la vanguardia. Exacto, siempre está en la vanguardia. Tal vez no gráficamente, que es lo que menos importa en Zelda, sinceramente. Sí. Pero a nivel de programación. De programación, exactamente. Sí. El C-Targeting, por ejemplo, de Ocarina, sí. Le dijo a los juegos que todavía, o sea, agarre Elden Ring. ¿Qué hace usted en Elden Ring? Toca un botón, taguea al enemigo y la cámara se mueve con... Zelda inventó esa vara, ¿verdad? Y entonces la gente vio que funciona, es que esa es la vara. Zelda inventa cosas que la gente ve que funciona y empiezan a utilizarlo, no por copiones, sí, nada más. No. Es porque es algo que es como un automóvil, ¿verdad? O sea, sí. No, es que hoy más que Ford puso cinturones de seguridad, ¿verdad? Y Mitsubishi dijo como, copiémoslo, no es por copiar, es porque son avances sí. que llevan a la vara. Que ya después no es solo, como dice usted, no es nada más por copiar, es porque ya después se genera un estándar. O sea, ya las cosas que genera Zelda ya después para la industria en general, no solo para la franquicia de Zelda o para Nintendo, sino para la industria en general de videojuegos, se crea un estándar de, por ejemplo, un juego, bueno, incluso no solo juegos de aventura, ¿verdad? Pero poniéndole ejemplos, ¿verdad? Juegos de aventura ya no van a volverse a ser igual, ¿verdad? Ya Zelda pone ese estándar de, ok, esto nos va a funcionar a nosotros. Y esto porque usted se iría para atrás, digamos. Ajá. O sea, porque usted, por ejemplo, ve una cosa como el C-Targeting, ¿verdad?
porque usted no la adaptaría en su juego. O sea, porque usted haría algo diferente si eso es como es. ¿Me entiendes? Es que es como es, digamos. Es que usted dice como, ¿cómo usted fija un objetivo en un ambiente en 3D para poder tener una confrontación directa con ese objetivo sin que la cámara se pierda en el jugador? Sí. Usted targetea con Z, ¿verdad? Entonces, si esa ahora funciona, porque usted va a hacer algo diferente. Porque eso es lo que funciona. Ajá, exactamente. Porque usted luego sacaría un juego donde usted no puede targetear y eso se hace súper complejo y aburrido y tedioso para el jugador. Si usted nada más puede decir, diga, que ya Nintendo hizo y pongámoslo acá. Solucionamos un montón de problemas en la programación. Y ya no tenemos que pensar en ese problema. Pensamos en otros problemas que surgen en el desarrollo, ¿verdad? Sí. Pero ya ese problema está resuelto por Nintendo. Ya está cubierto, digamos. Sí, sí, es como esta vara de la programación de Python, ¿verdad? Que también hay como están las librerías y es como si yo ocupo programar que yo qué sé que abrir un cofre, una vara así, porque yo iría a programar cuando se abre el cofre, ¿verdad? En la vara, si ya está la librería, nada más agarro eso y ya eso ya está cubierto. Sí, es como con los APIs, por ejemplo. O sea, los APIs, usted los agarra y dice como, eso es una aplicación de reproducir música. Entonces ocupo que cuando usted oprima en el botón de play, ¿verdad? Que la música empiece a reproducirse, ¿verdad? Ajá. Pero usted en vez de hacer todo el código y programar todo para que ese botón funcione cuando usted le da play, no, ya hay una API que lo hace. Está, usted nada más el API ya alguien solucionó ese problema. Ya alguien solucionó ese problema. Ya usted pensará en solucionar problemas de su aplicación como tal, ¿verdad? Pero ya, ya alguien escribió un código que funciona para que usted le dé play al botón de su aplicación y empiece a sonar la música, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted haría algo distinto? Sí, ¿por qué no lo usaría? ¿Por qué no lo usaría? Exactamente. Entonces, eso es parte, digamos, de Zelda, ¿verdad? Que por eso se celebra cada vez que sale un nuevo Zelda, ¿verdad? Porque eso hace que la tecnología se mueva un poco más hacia adelante. Sí. Que podrá decir usted también, por ejemplo, Final Fantasy, ¿verdad? Que es como ese repunte técnico a nivel de gráficos, ¿verdad? Entonces salió Final Fantasy, bueno, yo creo que ya era con el 16, yo creo que se volvieron a poner a la vanguardia, ¿sí? Pero digamos, Final Fantasy era una saga y también súper venerada, ¿verdad? Que cuando salió Final Fantasy, eso era lo que se veía mejor que cualquier cosa. Salió Final Fantasy y ya los gráficos hasta ahí llegaban. Después de ahí no había nada. Ya no había nada mejor. Nada. Sí. El cielo era el límite. Ajá. Y más bien, digamos, cuando salió un juego que no se veía así, es como, ¿por qué? Por ejemplo, en el Play 1, digamos. ¿Por qué? Si las cinematográficas de Final Fantasy 9, por ejemplo, se ven así, ¿por qué este juego, que es para la misma consola, no se va a ver igual? O sea, ya más bien le ponen un estándar a uno, también a uno como consumidor, ¿verdad? No solo como a los programadores en general, sino como a uno como consumidor también le genera un estándar. Entonces ya también uno inevitablemente va a comparar esos elementos en los que esa franquicia elevó el producto o elevó como la industria. Ya uno lo va a querer ver en todos los juegos siguientes. Se malacostumbra. Se malacostumbra, sí. Pero digamos, también en Zelda es como... Eso no pasó una vez. No pasó 2 veces. No pasó 3 veces. No pasó 5, no pasó 6. Sigue pasando. Constantemente. Hace 2 meses, digamos, volvió a pasar. Exactamente. Sí. Y pasó hace 7 años. 7 años. Y pasó hace 14. Hace 20. Y hace 25, ¿verdad? Entonces, y eso lo traen, digamos, cuando sale un nuevo Zelda, ¿verdad? Creo que hay muy pocas sagas, digamos, que son de ese nivel, digamos, de que cuando sale un juego nuevo de esas sagas, por más que a nosotros nos guste Metroid, por ejemplo, porque nos encanta Metroid, ¿verdad? Creo que pensándolo bien, yo creo que es mi saga favorita de todos los tiempos. Sí, en realidad ahí sí. Metroid. Sí, Metroid, digamos. Sí. Por ejemplo, de Nintendo, digamos, porque me gusta Metal Gear, por ejemplo. Pero cuando sale un Metroid nuevo, es muy tuanis, porque pasa muy poco, aparte. Sí. Empezando por eso. Sí. Es muy tuanis, pero no es celebrado por la industria en general, ¿verdad? Bueno, aunque yo creo que el Dread sí. Tal vez porque pasó muchos años, ¿verdad? Por todo como la bulla que hubo alrededor de... Y aparte que Dread sí evolucionó el género de... También. De Metroidvania, ¿verdad? En cosas muy inteligentes que hizo Dread, que hizo cosas muy inteligentes. Sí. Que ahí, digamos, en Dread específicamente... bueno, Metroid no puede volver atrás. Por ejemplo, digamos, o sea, hacer un retroceso completamente innecesario. Ajá. Pero también incluso, no lo sé, porque aún no ha salido como algo
similar, ¿verdad? Otro Metroidvania que haya salido, bueno, no sé, supongo que sí, ¿verdad? Pero yo no he escuchado de otro Metroidvania que haya salido después de Dread. Pero, o sea, yo no jugaría otro Metroidvania que no se juegue como Dread, ¿verdad? Ese es el gran dilema de cuando sale un juego que avanza tanto en la industria, ¿verdad? Usted dice como, ¿cómo vuelvo? ¿Qué le está pasando ahorita a Zelda, por ejemplo? ¿Hacia dónde? Bueno, ya lo vamos al final, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde va Zelda después de estar haciendo lo que hizo Tears of the Kingdom, por ejemplo? ¿Hacia dónde? ¿Qué más? ¿Cuál sería el próximo paso lógico, verdad? Sí. Y eso, bueno, uno se aleja a los genios programadores de Nintendo, ya ese es problema de ellos. Es el problema de ellos. ¿Que lo van a hacer? Sí, por supuesto. Porque digamos, ok, usted sabe que yo tengo una relación amor-odio con Nintendo, sí, ¿verdad? Yo también. Yo amo los juegos de Nintendo, son mis juegos favoritos. Pero yo odio a Nintendo como empresa. Sí. La odio mucho. Pero yo sé que Nintendo en el próximo Zelda va a volver a lo... Porque es que todo el mundo se preguntaba, después de Breath of the Wild, ¿qué pueden hacer que sea mejor que eso? Sale Tears of the Kingdom, ¿verdad? Que también con toda la controversia y todo, ¿verdad? Sí. Porque la gente decía como, va a ser un DLC. Ajá, exactamente. Pero incluso como en general, ¿verdad? Porque nosotros lo comentábamos, ¿verdad? Porque salió Breath of the Wild y luego salió Elden Ring. Y nosotros decíamos, ¿verdad? Ya el nuevo Zelda no puede ser menos que Elden Ring, ¿verdad? No puede ser el mismo juego con un poco de iras en el cielo. Ajá, y con Link, y ya, sí. ¿Verdad? Pero Nintendo ni siquiera fue como, hagamos algo más grande que Elden Ring. Ni siquiera fue esa como la idea. Fue programemos algo que ni siquiera se pueda comparar con la vara. Es que exacto. Ese punto que hiciste es muy bueno, porque ellos no miraron hacia el lado, ¿verdad? Ellos no miraron como... o sea, suena muy Nintendero, digamos. Pero, digamos, cuando Zelda hace algo, la gente se vuelve a ver al lado, ¿verdad? Vuelve a ver al otro lado de la cerca, a ver qué está haciendo Zelda y ver qué se implementa esa vara, ¿verdad? Yo sinceramente pensé que Zelda sí iba a hacer eso. O sea, que Junumi y su equipo iba a decir como... iban a ver a Elden Ring, iban a decir, ok, hay que mover esta vara hacia tal vez un toque más a lo que hizo Elden Ring, que en cierta forma lo hicieron, sí, digamos, en cierta manera. Ajá. Pero ellos lo que se preocuparon, siento que el focus de ellos, ¿verdad? La intención principal fue ¿cómo hacemos que la programación avance 50 años en el futuro? Sí. En vez de como, metamos esta mecánica o esta otra mecánica de Elden Ring, o más, es que eso funcionó en Elden Ring, ¿por qué no lo metemos? Tal vez como hacer el juego en Souls, por ejemplo, es lo más difícil, que hay un challenge más grande, ¿verdad? Sí. No, yo lo que hicieron fue como, pongamos a los mejores programadores que tenemos a avanzar en medio de la programación por los próximos 20 años, ¿verdad? Me gusta esa frase que usted dijo, los maes no ven al lado, los maes ven hacia adelante, siempre, sí.